Yo creo que el Señor hoy tiene un pan incluso más grande que sí, más rico. Para todo aquel que venga con hambre, todo aquel que quiera recibir y ser saciado. No por una persona que se pare acá al frente, sino por Dios. Así que les pido que dispongan su corazón. Estamos en la serie de Panadería Real. Y el versículo base de esta serie está en 1 Corintios 5, 7 y versículo 8. Quiero que me acompañen todos. Gracias. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Panes de qué? Sinceridad y verdad. Y el propósito de esta serie es que cada uno de nosotros se pueda examinar y identificar esa levadura que hay, que no nos está dejando crecer en los caminos del Señor, de eso que nos está frenando, de eso que nos está impidiendo relacionarnos mejor tanto con Él como con nuestros hermanos. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la integridad. Y el término hebreo para la palabra integridad viene de la raíz que significa entero, intacto, sin imperfección, sin defecto, que no ha sido tocado por ningún mal. Es la pureza original, sin contaminación alguna, sin que le haya entrado ninguna maldad, ya sea en el área física o en el área moral. Entonces yo me fui para Wikipedia, como hacen la mayoría, para ver lo que significaba integridad. Y encontré lo siguiente y me llamó mucho la atención porque abarca demasiadas cosas. A veces como que lo tomamos como que no es tan profundo, pero de verdad abarca demasiadas cosas y yo quiero leerles lo que encontré. Integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En resumen, integridad es tomar el camino correcto, hacer las cosas correctas del modo correcto. Una persona íntegra es una persona en la cual se puede confiar, que podemos depositar la confianza. Y la Biblia nos enseña que una persona íntegra es aquella que lleva una vida intachable. Pero vamos a la palabra. Vamos a Proverbios 22:1. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. Según el concepto del mundo, una persona vale por lo que tiene. Pero según la Biblia, lo que importa de una persona es su buena fama, su buen nombre. Eso es lo más importante. Y una persona tiene buena fama y un buen nombre cuando hace las cosas correctamente como manda la palabra de Dios. Cuando vive en integridad ante los ojos de Dios y ante los demás. Y la integridad tiene que ver primordialmente con el ser, con lo que somos realmente. La integridad define quién eres. La integridad define qué persona, qué clase de persona eres. Una cosa es dar una imagen y otra cosa es ser una persona caracterizada por integridad. La imagen es algo que en cualquier momento se puede caer, pero la integridad no. El cristiano que es íntegro es una persona unida, entera. Es una persona que es congruente en lo que cree, en lo que piensa, en lo que hace y en lo que dice. No debe haber una discrepancia
entre lo que somos por dentro y lo que le mostramos a las demás personas. Debemos ser lo mismo. Entonces, la vida del cristiano es simplemente vivir lo que decimos que somos y creemos de acuerdo con la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañen al Salmo 15. Salmo 15 dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal al prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra al que teme al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Aquí David está como preguntando cuáles serían las características, cuáles serían como los requisitos para morar en la presencia de Dios, para estar en su tabernáculo, para que Él esté para que estén juntos, para que podamos estar juntos con el Señor. Y Dios le da una gran importancia a la integridad. Y no se trata simplemente de ir a la presencia creyendo que estamos bien, sino que se trata de que de verdad nuestro corazón vaya limpio delante del Señor, que seamos verdaderos delante de su presencia. No que nos hagamos de pronto como víctimas, o que nos hagamos como que estamos haciendo las cosas bien, porque para el Señor nada le podemos ocultar. Y Él, a través de la palabra de Dios, nos da como esas pautas, y lo estábamos leyendo ahorita en el pasaje, para que nosotros podamos ver por dónde estamos caminando, si realmente estamos siendo íntegros o no estamos siendo íntegros. Dios nos hace un llamado para que nosotros seamos rectos, y a través de su palabra nos da estas normas. Hoy en día vivimos en un mundo donde la integridad y la moral se están perdiendo. Vemos que es más importante el tener que el ser. Es más importante llegar y cumplir ciertas metas sin importar muchas veces a quién se tenga que pisotear, sin importar el respeto, sin importar el compromiso, sin importar todas estas cosas que son las que nos hacen íntegro. Simplemente una persona, cuando quiere alcanzar una meta, se lo propone y no mira para los lados y le da para adelante, y pierde su integridad, pierde su honestidad. Vemos hoy en día corrupción. Vemos personas que llegan a posiciones porque compran votos. Llegan personas que en sus trabajos pierden la honestidad solamente para ocupar un puesto. Y muchas veces, aún dentro de la iglesia, vemos personas que fingen cosas para tomar una posición. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Nuestros estándares no deben ser los de la vida normal, los de la vida del mundo. Nuestros estándares deben ser los que dicta la palabra de Dios. Así es que nos debemos de regir. Que en un momento dado nosotros podamos decir como David dijo en el Salmo 26, 1 y 2. David dijo: hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado, y en el Señor he confiado sin titubear. Examina, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Y al David decir que él vivía en integridad, no estaba hablando de su falta de pecado, porque esto sería imposible para cualquier ser humano. A lo que David se refería era a esa relación firme que él tenía con Dios, a esa relación de lealtad, a esa relación de intimidad.
a esa relación de que él se podía desnudar delante de Dios y lo podía ver tal como era. Y debido a esa relación y a la integridad que David mostraba ante Dios y ante los demás, era que él podía decirle: Señor, hazme justicia, examina mi corazón. Y esa es como la intención de que tenemos hoy, que nosotros podamos al final poderle decir al Señor: hazme justicia, examina mi corazón. Ser íntegro te hace una persona confiable para Dios y respetada por los demás. La integridad tiene que ver con nuestra conducta, con la justicia de nuestro corazón, que no ejerzamos justicia bajo lo que piensa el hombre, sino la justicia de Dios. Tiene que ver mucho con nuestro comportamiento. La integridad, mira, es un valor que te deja dormir en paz. Nada como uno acostarse con su conciencia tranquila. Pero también es un valor que da una satisfacción personal y a la vez está honrando a Dios. Por eso es tan importante la integridad, porque no solamente se trata que nos haga sentir bien a nosotros, de que nosotros estemos satisfechos y contentos con lo que somos, sino que esa actitud nuestra honra a Dios. Y si nosotros somos sus hijos y queremos amarlo, si decimos amarlo, debemos honrarlo. Aprender a caminar en integridad no es algo inmediato, no es algo que se logra de un día para otro, sino que es una característica que se va desarrollando poco a poco cuando decidimos vivir en integridad. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser íntegros en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, podemos ser íntegros en las responsabilidades mayores. Yo espero que, por un ejemplo nada más, si usted está tomando nota, que ese lapicero con que usted está tomando nota no lo haya cogido de su oficina sin permiso. Porque esos son pequeños detallitos que después, cuando vengan las cosas grandes, ya no vas a poder con eso, porque no estás siendo íntegro en las cosas pequeñas, en los detalles que uno muchas veces los pasa por alto, pero que Dios no los pasa por alto. Y eso es lo que va formando en nosotros la integridad, en esos pequeños detalles. Si hacemos trampa en lo insignificante, no seremos honestos en grandes responsabilidades. Pero surge la pregunta: ¿cómo edificar integridad en nosotros? Y yo no soy de los que da puntos, no, pero yo voy a dar hoy 3 puntos. Juanda dio unos puntos, yo también quiero dar unos puntos. Perdón, el pastor Juanda. Si nos está viendo, lo saludamos y aprovecho este instante para felicitar a la pastora Marisol, que cumplió años ayer. Así que denle un aplauso a la pastora. Te amamos, Mari. Entonces, ¿cómo identificar y mantener la integridad? Punto número 1, relación con Dios. La integridad se desarrolla por tener una constante intimidad, y búsqueda de Dios, ya sea mediante leer su palabra, mediante la meditación de la palabra, cuando adoramos, cuando oramos. Todas esas actividades, todas esas disciplinas espirituales son las que nos ayudan a que se empiece a desarrollar en nosotros la integridad, porque se crea en nosotros como una sensibilidad espiritual. ¿Vieron lo que pasó cuando estábamos adorando? La presencia de Dios que cayó tan bonita. En esos ambientes es que nuestro espíritu está
sensible y crea en nosotros un espíritu también que es alerta, estar despiertos. Entonces vas a saber en qué momento y vas a escuchar la voz del Espíritu cuando te diga, eso no está correcto. Por eso es tan importante nuestra intimidad con el Señor. Número 2, determinación de vivir en integridad. Así como el amor es una decisión, el vivir en integridad también es una decisión. Debemos tomarla, es una decisión y una determinación personal. Nadie la puede tomar por nosotros. Y la integridad requiere de fuerza de voluntad para decidir no perder nuestra integridad aun cuando las cosas no salgan bien. Pero eso es una decisión y es personal. Y tercero, y no menos importante, es temor del Señor. El temor de Dios, no del hombre. No que estemos pendientes si alguien nos está viendo y nos va a juzgar o nos va a decir te equivocaste o fallaste. No es temor del hombre, es temor el del Señor. Es temor del Señor, porque si nosotros deseamos agradar a Dios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Tener claro que en todo momento el Señor nos está viendo. Así estemos solos, Él nos está viendo. Él puede ver hasta nuestros pensamientos. Entonces siempre saber que si fallamos, no le estamos fallando a una persona, le estamos fallando a Dios. Le estamos fallando a Dios. Y hoy en día se hace muy difícil caminar en integridad. Pero nosotros debemos ser aquellas personas que quieren agradar a Dios. Aquellas personas que quieren seguir lo que Dios le agrada. Si nosotros fuimos hechos sus hijos, es para agradarlos y darle gloria a Él. Y a Dios le agrada la integridad. Con una persona que es íntegra, Dios puede trabajar. La reputación del evangelio y de la iglesia se ponen en juego cuando alguno de nosotros no es íntegro. Yo recuerdo hace muchos años, todavía vivía en Colombia, estaba haciendo un proyecto para lo que yo estudiaba de arquitectura, y había una muchacha del grupo que era cristiana, pero esa muchacha de verdad que tenía unas actitudes horribles, y en la casa en esa época estábamos atravesando una situación bien difícil y no había a veces ni para el almuerzo. Y ella fue un día a trabajar conmigo a la casa y llegaron las 12 y dijo tengo hambre, y bueno, en la casa no había nada. Y ella tuvo una actitud súper fea, se enojó, se salió de la casa enojadísima, que ella no venía a mi casa a aguantar hambre, que esto y que lo otro. Y entonces ella era cristiana. Entonces yo lo dije, yo le dije, así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano. Entonces lo traigo a colación, ¿por qué? Porque es muy importante, porque hay los ojos del mundo están puestos en nosotros. Y si nosotros no caminamos en integridad, las personas no van a decir Alex no está siendo íntegro, no va a decir Ingrid no es íntegra, van a decir los cristianos no son íntegros. Siempre vamos a estar. Entonces por eso es tan importante, porque nosotros no queremos que la iglesia la vean de esa manera, porque eso no va a atraer a nadie. Entonces nosotros estamos comprometidos a hablar y a vivir verdad y aplicarla en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas, en la vida moral, en la vida familiar, en la vida laboral, en los negocios, en la vida sexual. En todas las áreas debemos
aplicar la integridad. Porque para poder proclamar la verdad debemos primero nosotros caminar y vivir en integridad. Si no, no vamos a tener la autoridad moral para hablarle a otra persona. La Biblia dice que nosotros estamos en una guerra. Que nosotros estamos en guerra contra los poderes, contra las autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas. Pero cuando nosotros vivimos sin integridad, no podemos hacerle frente a estas batallas. No podemos. Por eso es que Pablo nos dice que necesitamos ponernos el cinturón de la verdad antes de entrar a pelear estas batallas espirituales. Él dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. La verdad lo sostiene todo. Sin verdad, nuestra vida se viene abajo. Cuando tu fundamento no es una verdad, tú puedes encima después edificar con otra cosa que sea verdad. Pero al final la que es mentira se va a caer y se va a caer todo. Así de ahí en adelante hayas puesto, ¿usted no le ha pasado que dice alguna mentira? Y después esa mentira lo lleva a usted a decir otra mentira y otra mentira. Y al final usted ya ni se acuerda qué fue lo que dijo. Y eso se cae. Toda falsedad, todo eso tiende a caer siempre. Es una ley que no la podemos cambiar nosotros. Nos ponemos el cinturón de la verdad al vivir con integridad. La primera pieza que Pablo menciona en la armadura es el cinturón. Porque dice la palabra que el cinturón es el que sostiene todo. Y de la misma manera, la integridad es la que sostiene la vida de un creyente. De la misma manera. Ahora, otra cosa es, en la Biblia dice, o en la antigüedad, el arma, la espada, se sostenía en el cinturón. Y la espada es sinónimo de ¿qué? De la palabra de Dios. Si tú quieres tener la palabra de Dios, esa se va a sustentar en la verdad. Entonces, la integridad tiene muchos enemigos, y entre esos es la hipocresía. Porque nosotros somos hipócritas cuando conocemos la verdad, pero no la vivimos. Y otro gran enemigo que tiene la integridad es el miedo. Muchas veces tenemos miedo a decir la verdad por las consecuencias que está de traer. Que le fallaste a tu esposa, ¿le vas a decir la verdad? Porque la persona siempre piensa en las consecuencias, pero Dios siempre respalda la verdad. Y hemos visto testimonios. Por supuesto que vivir en integridad no significa perfección, porque todos fallamos, todos pecamos, todos caemos. Pero una persona íntegra reconoce cuando ha fallado, no lo oculta, lo expone y acepta las consecuencias. La falta de integridad en cualquier área de la vida te deja vulnerable a los ataques de Satanás. Porque cuando nosotros comenzamos a cementar nuestra vida, la vida familiar, la vida de iglesia, la vida laboral, la vida con los amigos, cuando tú comienzas a cementar tu vida, ya estás perdiendo la integridad. Ya has perdido la integridad porque debes comportarte de la misma manera en toda parte. De la misma manera. No sé si ustedes recuerdan la serie de la ecuación de Dios. Dios es el mismo en todas partes. Es Dios en cada área. Dios en cada área. No podemos sacar a Dios de la ecuación. No podemos que Dios esté aquí en nuestra relación con los hermanos de la iglesia, en nuestra vida espiritual, lo metemos, pero en los negocios no. No, porque ¿cómo? Negocios son negocios. O no, en nuestra vida de pareja, en la intimidad, no, ¿cómo?
¿Cómo? Tengamos esta ayuda, no. Debemos ser íntegros en cada área, en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida debemos hacer lo que la palabra de Dios enseña. Y no solamente donde nos conviene. A muchos de pronto, o a algunos, vamos a tener fe que sean pocos, les conviene aquí, en estos ambientes, pero que allá afuera. La integridad está en todas partes. La integridad física. Cuando una persona es agredida o es torturada físicamente, deja de estar completo porque pierde la plenitud en su cuerpo. De la misma manera, cuando un hombre o una mujer sin estar casado se entrega a su pareja, también deja de estar puro. Y aclaro, Dios es bueno y Dios perdona. Pero en esta época en esta temporada que estamos pasando, que los huracanes, que esto y que lo otro, todos vieron el movimiento que hubo cuando dijeron que el huracán se acercaba para acá. Todo el mundo quería colocar las contraventanas y tratar de protegerse de alguna manera, ¿no? De la misma manera que nosotros siempre buscamos cuidar nuestra integridad física, también debemos de cuidar nuestra integridad espiritual. De esa misma manera, como hijos debemos hacer siempre lo correcto sin importar las consecuencias. Y retener la integridad es sumamente difícil porque nunca van a faltar las tentaciones. Nunca van a faltar las tentaciones. Entonces es difícil, es extremadamente difícil. Y en la Biblia Dios da testimonio de un hombre íntegro, de Job. ¿Cuántos han leído Job? Si no lo has leído, te invito de tarea para que lo leas. Entonces vamos a leer algo de Job en Job 1 al 8. El Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno sobre él como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo veo aquí a un padre orgulloso de su hijo. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Sí, yo le digo a alguien: ¿y has visto a Andreita lo que hace? O sea, un padre orgulloso. Dios está orgulloso de su hijo Job. Y al enemigo no le gustó. No le gustó lo que decía, pues que el chancleta es envidioso. Él es supremamente envidioso, entonces él no le gustó y le dijo: pues claro, ¿cómo no va a ser tú? Si tú lo tienes ahí cercado, lo tienes protegido, consentido, bendecido, ¿cómo no va a ser así? Pero debido a la integridad de Job, Dios pudo decirle: ok, te doy permiso para que lo pruebes. Así que si tú estás pasando por una prueba, fue porque Dios lo permitió. Y él sabía que Job podía resistir esa prueba. Igualmente tú, si estás pasando por una prueba. Cada prueba, cada dificultad que se nos presenta hace que salga a flote nuestro verdadero carácter, nuestra verdadera integridad. Muestra lo verdadero de nosotros. Y Job lo perdió todo. Perdió sus ganados, perdió su casa, perdió sus siervos, perdió sus hijos. Fue tocado hasta con enfermedad. Pero hay algo que Job no perdió y fue su integridad. Y vuelve más adelante el Señor hablando con el chancletas, le dijeron. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? O sea, ya le había mandado unas cosas y te has fijado, ¿sí viste? Probó, ¿no? ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para perjudicarlo sin causa. Muchas personas, cuando pierden todo, dejan su integridad con tal de recuperar lo que tenían.
En la prueba es muy difícil ser íntegro. Y muchas personas, uno las escucha decir, yo estoy cansado. Mire, yo le sirvo a Dios y mira lo que me pasa. En cambio, mira a fulano. Nunca va a la iglesia, se la pasa de parranda y míralo en el carro que anda. Y míralo no sé qué. Y comienza a fijarse en eso. Y esto desvaloriza la integridad. Cuando tenemos esos pensamientos, estamos desvalorizando la integridad. Es triste decirlo, pero en este tiempo los corruptos y los deshonestos, los injustos, a veces tienen más poder. Pero nosotros debemos seguir firmes. Porque las personas que se esfuerzan en vivir en integridad tienen su recompensa. La integridad no siempre garantiza un éxito inmediato, pero sí hay éxito. Y yo recuerdo cuando mi niña, la mayor, estaba un poquito más pequeña, un día fue mi esposa al supermercado y ella tenía que comprar unas vitaminas para la niña. Y la niña, bueno, ella sabía que las vitaminas, y vieron las vitaminas, ¡ay, mira las vitaminas! Y entonces Ingrid cogió la vitamina y la echó en el shopping cart. Y bueno, ella siguió volteando, seguro se le olvidó las vitaminas, cómo era. Cuando fue a pagar, pasó todo, llegó a la casa y busca las vitaminas. Y busca las vitaminas. Y no aparecían por ningún lado. Entonces ella dijo, no, me toca volver otra vez. Y se devolvió para el supermercado. Mira que yo vine y pagué unas vitaminas, pero no las encuentro, no me las echaron. Por favor, si revisa. Llegaron y revisaron la lista y le dijo, ¿usted no ha comprado ninguna vitaminas? ¿Cómo que no? Yo las pagué. No, pero mire, no, efectivamente, nunca había pagado las vitaminas. Ok, entonces Ingrid, bueno, voy y cojo otras y las pago. Fue y cogió otras y las pagó. Llegó a la casa. Cuando llega a la casa y empieza a organizar todo, cuando aparecieron dos tarros de vitaminas. En un maletincito que llevaba Andrea había echado un tarro de vitaminas. Y yo, entonces por la tarde, cuando llego del trabajo, esa es la noticia que me tiene. Mira, pasó esto. Entonces yo tomé la decisión, tenemos que ir a devolver eso. Porque eso no es. Entonces fuimos una cola, porque para devolver unas colísimas y nosotros ahí, era lo único que íbamos a hacer allá. Fuimos allá y fuimos con Andrea. Y llegamos allá y le comentamos a la muchacha lo que había pasado. Y esa muchacha nos miraba. Estos tan tontos, y ya la tenían allá, ¿para qué vienen a devolverla? Me imagino yo que pensaba eso. Y todavía llega y entonces yo le dije, Andrea, tú tienes que hablar. Andrea tenía 2 años y medio. 2 años y medio. Mami, tienes que decir. Entonces ya, sorry. Casi no decía sorry, sorry. No. Total que bueno, la devolvimos, eso se quedó así. Entonces yo voy y le cuento esto a alguien del trabajo, así como se lo estoy contando así. Mira, y me pasó esto y esto. Me dice, pues usted es muy bobo, hermano. ¿Para qué fue a devolver eso? Ya la tenía ahí. Y todavía avergonzar a la niña haciéndola pasar por esas cosas. Entonces me doy cuenta que la gente cuando queremos ser íntegros nos ven como tontos. Y no es así. No es así. Después, cuando Ingrid fue a comprar otras cosas, Andreita decía, mami, allá abajo tienes algo, no te olvides que hay que pagarlo. Ya ella lo aprendió. Ella lo aprendió. Entonces, Satanás solo está esperando una oportunidad de hurtar, destruir y matar. Y nosotros debemos ser agradecidos con Dios, que Él nos está protegiendo. Él nos está protegiendo. Job, a pesar de haber perdido todo, dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos de nosotros cuestionamos cuando nos pasan cosas. Yo lo he hecho. Porque a mí cuestionamos a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros cuestionamos a Dios cuando Él nos bendice? Entonces, una bendición del Señor. ¿Y por qué a mí? No lo hacemos. No lo hacemos. Mira, la mujer de Job, con todo y lo necia que era la vieja esa, reconoció en Job su integridad. Mira, ella le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagine la belleza de esposa que tenía el hombre. Es que nuestra pareja sabe realmente quiénes somos.
Ella sí puede reconocer cualquier cosa. Ella sabe si nosotros somos iguales aquí que en la casa. Ella sabe. ¿Cuántos de aquí les gusta que le den elogios? A mí me gusta. A mí me gusta. Y más si viene una autoridad, ¿cierto? Súper. Pero cuando esta mujer me da un elogio a mí, wow, eso sí me agrada de sobremanera. Porque ella sí me conoce. Porque ella duerme conmigo. Porque ella sabe todo. Ella lo sabe todo. Ella sabe si realmente estoy siendo íntegro o no. Entonces, ¿qué piensa tu pareja de ti? ¿Qué dice tu pareja de ti? Yo tengo unas preguntas aquí algunas preguntas que de pronto nos pueden ayudar a detectar nuestro grado de integridad. Y no me las tienes que responder. Solo, eso es personal, ahí mismo. ¿Por dónde estás caminando? ¿Qué sitios frecuentas? El domingo vienes a la iglesia y el sábado a Blue Martini. ¿Qué miran tus ojos? El domingo miras la Biblia en tu celular y los otros días ¿qué miras? ¿Qué tocan tus manos? Y no solamente, esto no es solamente para los novios, ¿ok? ¿Has tramado algo en tu mente? ¿Tratas a tu familia en la casa del mismo modo que en la iglesia? ¿Mientes para conseguir algo? ¿Has ocultado alguna verdad o te has callado para evitar la consecuencia? ¿Cumples lo que prometes? ¿Eres puntual? ¿Llegaste a tiempo hoy? Si ahí me acompaña, por favor. Mira, Dios le permitió al enemigo hacerle todo lo que le hizo a Job. Pero Dios, por su naturaleza, Él es justo. Amén. Y debido a la integridad de Job, estaba comprometido a restaurarlo. Pero si nosotros no somos íntegros, estamos abriendo la puerta a Satanás para que Él haga con nosotros lo que quiera, para que nos acabe. Lo del Salmo 25:21 dice: la integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional dice que sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. La integridad nos guarda y nos protege. La integridad hace que Dios esté de nuestro lado. La integridad hace que Dios ponga un cerco alrededor tuyo y de tu familia. Porque después de haber pasado por todo esto, la respuesta final de Job fue: reconozco tu gran poder. Nadie puede impedir llevar a cabo tus planes. Y dice la palabra de Dios que después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a tener, lo restauró y que tuviera el doble de lo que tenía antes, debido a su integridad. Y Dios te quiere bendecir hoy. Dios quiere bendecirte como bendijo a Job. Pero requiere que seamos íntegros. Si tú has perdido algo por íntegro, Dios te va a compensar con la doble bendición. Con la doble bendición.
Si estás pasando por prueba, pero tú conservas tu integridad, Dios te va a bendecir con la doble bendición. Cuando nosotros somos íntegros, tenemos influencia en nuestra casa. Y yo lo pude ver con mi hija. Cuando nosotros sembramos integridad, nuestras generaciones cosechan bendición. Amén. La pregunta sería, ¿qué quieres dejar a tus generaciones? Y el mayor ejemplo y el mejor ejemplo es Jesús. Jesús vivió una vida, vivió en completa integridad, porque Él mostró una perfecta congruencia entre lo que enseñaba y lo que vivía. Por donde tú mires, Jesús fue íntegro cuando estuvo en esta tierra. Y la integridad tiene el precio de la sangre preciosa de Jesús. Un precio que Dios respalda, un precio que Dios recompensa. Yo le voy a pedir a usted que se ponga en pie, que cierre sus ojos, que le permita a Dios que escudriñe su corazón, porque al fin y al cabo todo esto lo hacemos porque queremos agradar a Dios. Esta enseñanza no es para condenar, esta enseñanza no es para desechar. Esta enseñanza es simplemente para que nosotros veamos nuestra condición, para que podamos examinar nuestro corazón. Y es difícil ser íntegros. Es muy difícil. Y es fácil caer en pecado. Muy fácil se cae en pecado. Pero cuando Satanás logra que tú caigas en pecado, o cuando logra que alguno de nosotros caiga en pecado, cuando logra que nosotros perdamos la integridad, esa no es su victoria. Su victoria es cuando nosotros decidimos no buscar al Señor. Cuando nosotros decidimos no orar. Cuando nosotros decidimos no ir a su presencia. Ahí está la victoria de Satanás. Pero si se dan cuenta, está en nuestras manos. Es nuestra decisión de que Él no gane. Dios detesta el pecado. Es cierto, Dios detesta el pecado, pero detesta más que nos alejemos de Él por causa del pecado, por causa de falta de integridad. Y hoy el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y aunque hayamos fallado, aunque hayamos perdido la integridad, aunque tengamos las manos sucias, Dios nos perdona. Porque hemos escuchado muchas veces que para ir a la presencia de Dios necesitamos estar limpios.
Pero Dios hoy te está diciendo, aunque tengas las manos sucias, aunque hayas fallado, aquí está mi mesa. Tú tienes derecho a sentarte. Tú nunca has perdido derecho de hijo. Ven a mí. Ven a mí así, sucio como estás. Yo te limpio. Yo te voy a abrazar. Yo quiero tenerte cerca. Él simplemente quiere escuchar que le digas que lo amas. Él solo quiere escuchar tu corazón que late de amor por Él. Él solo quiere escuchar que le digas que lo amas como la primera vez. Y así, con todo lo sucio que podamos estar, Él nos va a recibir, nos va a limpiar, nos va a restaurar con su amor. Con ese amor que nunca cambia, con ese amor que permanece, con ese amor que cubre multitud de pecados. Porque Él siempre es igual, Él siempre es fiel. Él siempre es igual. Podemos acercarnos a Él.